a una persona que quiera salir de un círculo vicioso que se le llama la carrera de la rata, en el que está en un trabajo que no le gusta, le diría eso, que se centre en lo que le gusta, que aprenda todo lo posible, que se junte después con gente que ya está viviendo de esa pasión. Yo creo que lo que nos diferencia entre una persona que gana 1.000 euros, una que gana 10.000, una que gana 100.000 y una que gana 1.000.000 es simplemente la información y el conocimiento que tienen para llegar a ese siguiente nivel. Hola, soy Richard Gracia. Bienvenidos a De Cero a Rico, donde hoy conoceremos el viaje hacia el éxito financiero de Jordi Domínguez de Las Finanzas de Jordi. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Richard. Muy bien, muchas gracias por la invitación y nada, a ver qué podemos aportar. Con muchas ganas de charlar aquí contigo un ratito. Para los que no te conozcan, Jordi es consultor financiero y publica contenidos sobre finanzas personales y sobre inversiones a través de su cuenta Las Finanzas de Jordi, que es el nombre de tu perfil, ¿no? En redes sociales más conocido. Luego, como tienes, creo que son más de 750.000 seguidores, pues que básicamente te siguen y les ayudas a adentrarse en este mundo y a aprender todo lo básico sobre educación financiera, inversión, buenos hábitos, todo lo que realmente ayuda a sentar unas buenas bases y a llegar mejor a fin de mes, ¿no? Y uno de tus mayores propósitos que nos comentabas es ayudar al máximo número de personas posible a mejorar su situación y su relación con el dinero, ¿verdad? Eso es, esa es mi intención, solo hacer vídeos así pues dinámicos y a su vez que lo pueda entender todo el mundo, es decir, no únicamente gente que esté especializada en finanzas o inversiones, sino que sea apto para todos los públicos y bueno, y que de ahí pues quiera ayudar al máximo número de personas posible, ya que en España sobre todo, no sé en otros países, pero en España hay poca educación financiera y así pues podamos mejorar esa situación. Totalmente, te aseguro que estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo también lo veo y hace muchísima falta. Así que nada, genial, pues si te parece, como bien sabes, tenemos primero una ronda de preguntas rápidas y luego ya unas preguntas un poquito más distendidas. Si quieres, si estás listo, comenzamos con la ronda de preguntas relámpago. Vamos allá. Venga, la primera es fácil. ¿Qué edad tienes? 27. ¿Y a qué te dedicas? Aunque ya lo hemos dicho un poco. Soy consultor financiero y, bueno, creo contenido también en redes sociales. Uh-huh. ¿Cuánto ganas actualmente? 5 cifras. Vamos a ponerlo ahí. Perfecto. ¿Y a qué te dedicabas antes y cuánto ganabas entonces? Pues antes realmente he estado en muchos trabajos convencionales, vamos a decir. Es decir, bueno, he estado trabajando de camarero, de dependiente de tienda, socorrista, haciendo mudanzas. Y bueno, en todos ellos ganaba unos 1.500 más o menos. Uh-huh. O sea, que digamos que has añadido una cifra más, ¿no? Por lo menos al numerito. Exacto, bueno, un cerito más. Un cerito más. Vale, ¿y qué es el éxito financiero para ti? Para mí el éxito financiero sería, sobre todo, no cambiar el tiempo por dinero, ¿no? Porque siempre ahí tendríamos un techo, sino más bien poder aportar valor y que los resultados más bien vengan intercambiados por ese dinero. Entonces ahí se puede escalar muchísimo más y también se puede ser mucho más libre. Totalmente. Y luego, a día de hoy, ¿actualmente eres de esos que se levantan súper temprano? ¿A qué hora te levantas o cómo te gestionas la rutina de la mañana? Sí, pues yo ahora mismo estoy viviendo en Miami, entonces eso también me ayuda con la diferencia horaria a que me levante antes. Y ha sido también un motivo por el que me levanto ahora mismo a las 5 de la mañana y desde ahí pues ya creo toda mi rutina y dedico las 3-4 primeras horas del día a mí, es decir, a hacer ejercicio, a leer, a reflexionar, escribir y luego pues ya me pongo a trabajar y a las 3-4 de la tarde pues ya dedico el tiempo a otros proyectos que no requieran de, por ejemplo, mi equipo y demás, ya que con la diferencia horaria pues ya son las 9-10 en España y claro, de momento esta temporada me organizo así mi día. Bueno, estupendo. ¿Y quiénes dirías que son tus grandes referentes, gente que te ha inspirado? Pues referentes tengo muchos o he tenido también, o sea, voy cambiando, no siempre me voy quedando con uno, pero ahora mismo yo diría que alguien que me gusta mucho es Sergio Beguería y Sergio Fernández también. Bueno, luego pues mucha gente que sigo así de tanto desarrollo personal como de finanzas en redes sociales. Sigo a poquita gente en Instagram, entonces para el que quiera saber un poco más que se meta ahí en mis seguidos y ahí puede ver la gente que me inspira.
¿A quién sigues? Perfecto. ¿Y cuáles son tus aficiones? Bueno, entiendo que has dicho que por la mañana sueles hacer deporte y demás, pero no sé si hay alguna otra cosita que te guste. Sí, pues mis aficiones, bueno, pasar tiempo con familia y amigos de calidad. Y luego como deportes y demás, juego a pádel, no a nivel profesional ni muchísimo menos, o sea, aficionado bajo en ese sentido. Y bueno, luego sería ir al gimnasio y demás, pero más deportes dinámicos, solamente el pádel. Bueno, yo también le doy. A ver si algún día podemos tener la suerte de echarnos un partidillo. Yo tampoco te creas que soy como tú, amateur. Va a pasarlo bien con los amigos y ya está. Eso es, pues sí, sí, Perfecto. cuando quieras le damos a esa partida. Hecho. Y también esta pregunta un poco más delicada. ¿Tienes miedo a algo? ¿Hay algo que te dé miedo? Miedo como tal, seguramente sí, tendríamos que trabajar en el subconsciente, que muchas veces tenemos ahí el miedo. Pero bueno, actualmente yo creo que sería como perder el conocimiento que me ha costado tanto adquirir estos años. Perfecto. ¿Y hay algo de lo que te arrepientas? No, a lo mejor suena muy típico, pero yo creo que todo lo que hemos hecho nos lleva a la persona que somos hoy en día. Entonces, es cierto que he cometido miles de errores y bueno, evidentemente sin esos errores no hubiera aprendido, así que arrepentirme como tal, no. Ok, estupendo. ¿Y hay alguna frase, algún mantra que sea muy tuyo, con el que te identifiques mucho y que te repitas, ¿no? De vez en cuando. Pues sí, yo de hecho, bueno, empecé un proceso con mi coach, que se llama Anabel Martín, en el que al principio de cuando estaba cambiando de empleado a autónomo, bueno, a crear un negocio y demás, ahí tenía una creencia limitante que era para trabajar, o sea, para ganar más dinero tenía que trabajar mucho más. Entonces, a partir de ahí, un mantra que siempre me repito es: atraigo dinero fácil y sin esfuerzo. Qué bueno. ¿Y hay algún libro también que te haya marcado o que haya marcado un antes y un después en tu vida? Pues sí, bueno, uno muy típico que yo creo que es si gente que no se está viendo nunca se ha adentrado en el mundo de las finanzas y es de las primeras veces que nos ve, yo recomendaría Padre Rico, Padre Pobre, un clásico. Y luego el que me hizo clic de verdad, aparte de ese, que fue como también el primero que me leí, el de Los secretos de la mente millonaria. También creo que desbloquea ahí mucha información que no nos suelen dar y ahí fue cuando de verdad hice clic y me cambió varias cosas. Vale, perfecto. ¿Y cuánto ahorras actualmente al mes? ¿Nos puedes compartir eso? O aunque sea en Sí, cifras también. estando en Miami poco, porque hay mucho gasto aquí. Totalmente. Pero bueno, de normal cuando estoy en España, pues más o menos un 60-70% de lo que ingreso. Qué bueno. ¿Y cuáles las inversiones en las que sueles invertir? Aunque luego lo profundicemos un poco más. Pero si nos puedes dar alguna pincelada. Pues inversiones sobre todo en mí, en mi conocimiento. Creo que potenciar habilidades y invertir en conocimiento nuestro para luego, en mi caso, pues poder transmitirlo a mi audiencia, creo que es muy importante. Y si hablamos de inversiones como tal en activos más allá de eso, pues invierto en fondos de inversión, en acciones, criptomonedas también, aunque ahí quiero recalcar que no es recomendación de inversión nada de todo esto, sino que cada uno pues se vaya informando. Pero sí, digamos eso, y luego tengo pendiente también para este año empezar en el sector de los inmuebles. Qué bueno. Pues nada, ahí oye, si te podemos ayudar en algo, en lo que quieras. Perfecto. Y luego el tema de la rentabilidad media que buscas o que obtienes con tus inversiones, ¿tienes algún número objetivo? Sí, yo creo que estaría algo bien, un 10% anual. Yo creo que es una inversión media. Sí, tengo activos de más riesgo que dan más, pero evidentemente pues también se puede perder más. Y luego tengo algunos así más conservadores, entonces yo diría que un 10% es cifra ideal. Perfecto. Bueno, pues con esto ya tenemos la parte de las preguntas más cortas, ¿no? Entonces vamos a ver alguna pregunta un poquito más a profundizar, sobre todo a lo mejor en la parte más de inversión y en tu estrategia y demás, ¿no? Porque hemos hablado pues que inviertes en fondos, inviertes en acciones, algo de cripto,
mejor que hayas empezado con el inmobiliario. ¿Cómo te lo planteas tú, ¿no? ¿Cómo sueles hacer este tipo de inversión, la toma de decisiones? ¿Cómo buscas las oportunidades? ¿Cómo decides? ¿Cuál es tu plan o tu estrategia al respecto? Vale, yo lo que suelo hacer, bueno, como actualmente pues mis ingresos fluctúan bastante, no tengo, cuando era empleado, por ejemplo, que todos los meses sabía lo que iba a cobrar, entonces actualmente lo que hago es trimestralmente, veo cuáles han sido mis ingresos y de ahí un porcentaje, en este caso el 20% se va a inversiones y de ese 20% pues divido en justo lo que acabamos de comentar, en acciones, fondos de inversión, criptomonedas. Luego, el 50-60%, lo que hablábamos antes, lo ahorro. O sea, voy acumulando capital para poder destinarlo a inversiones pues, ya más grandes de cara a este año. Y luego el resto ya sería para vivir yo. O sea, ya gastos, ocio, viajes, etcétera. Y en cuanto a inversiones, pues eso, lo diversifico en lo que actualmente estoy ingresando en ese porcentaje y si tuviera un sueldo fijo, digamos, pues haría un poco lo mismo, el 20% a invertir y el resto 50% gasto y el resto ya ahorro. Y dentro de esas inversiones, porque claro, por ejemplo, hay diferentes tipos, ¿no? No es lo mismo cuando hablamos de fondos de inversión que cuando hablamos de acciones concretas. Tú ahí, por ejemplo, ¿qué criterios utilizas o qué estrategias utilizas ahora pues, para decidir, oye, invierto una parte en fondos o en acciones, porcentajes? Y si son acciones, ¿cómo eliges esas acciones o esos fondos, ¿no? Que al final pues también hay que tomar ahí ciertos criterios. Sí, pues básicamente los fondos es como una inversión como más automatizada que tengo ahí, es decir, pues estudié en su día los fondos que creía que eran más óptimos en mi situación y ahí pues voy haciendo una inversión mensual de X dinero que se va pasando todos los meses automáticamente. Y sí, tipo luego, DCA, ¿no? Dollar cost averaging, todos los meses pasas el mismo dinero a ese fondo o lo que sea. Vale. Eso es, exactamente. Y luego acciones, pues sí que es ya un poco más hobby, porque ahí sí que tengo que estar un poco más encima, digamos, pues informarme de la empresa, si va bien, si va mal, si hay algún cambio de estructura, de estrategia de la propia empresa y demás. Entonces, digamos, es una parte un poco más arriesgada, en la que se diversifica menos. Y ahí, pues, ya te digo, es un poco más hobby y estar ahí, pues, un poco pendiente de todas las noticias y demás. Y luego ya pura especulación serían las criptomonedas, que, bueno, todavía al menos no están reguladas, entonces ahí invierto lo que estoy dispuesto a perder. En las otras lo mismo, pero ya criptomonedas es como ya el next level. Entonces, ahí ya sí que hay que estar muy, muy, muy informado, saber muy bien dónde se mete el dinero y a partir de ahí, pues también asumir el riesgo. Totalmente. Y hasta la fecha, hasta hoy, ¿cuál dirías que ha sido tu inversión más exitosa de todas y por qué? Yo diría mi conocimiento, ¿no? Más que un activo. Al final, si sabes nuevas habilidades, si tienes... bueno, al final la información es poder también. Entonces, todo lo que sea conocimiento te puede multiplicar por 1000 la inversión que has hecho en él. Cualquier libro, cualquier curso, cualquier cosa que potencie esas habilidades, para Bueno, mí... lo que has dicho antes, ¿no? Pasar de un salario relativamente normal de estar, pues eso, cobrando 1000 y pico euros al mes a estar haciendo 5 cifras, ¿no? Que al final ya ves tú. Y eso es gracias a precisamente, seguramente alguna habilidad que aprendiste y demás. Exactamente. Yo creo que lo que nos diferencia entre una persona que gana 1000 euros, una que gana 10.000, una que gana 100.000 y una que gana 1.000.000 es simplemente la información y el conocimiento que tienen para llegar a ese siguiente nivel. O sea que para mí la mejor inversión siempre es uno mismo y luego evidentemente pues los activos que hablábamos antes, pero ahí ya yo lo pondría en diferentes cestas. Totalmente. Y si pudieras, o si tuvieras que decir cuál ha sido la menos exitosa en lugar de la más exitosa, ¿cuál dirías que ha sido? Bueno, pues en 2 estafas caí. Bueno, sí, más o menos fue en época de COVID. Eran estafas relacionadas con criptomonedas y demás, que, bueno, lo típico que te prometen rentabilidades muy suculentas y luego resulta que la rentabilidad se multiplica por 0, ¿no? Entonces, esa fue la peor, que directamente perdí todo el ¿Y cuál dinero que dirías que ha invertí. sido la lección que aprendiste en esas estafas? Porque supongo que eso te llevaba al menos una lección detrás también, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí pues aprendí evidentemente a mirarlo todo muy bien porque ahí solo me fijé en los números y en lo que podía ganar y absolutamente nada más. Entonces, evidentemente hay que informarse muy bien y eso me ayudó también a tomar más precaución, ir más con pies de plomo en ese sentido y a entender después todos los activos en los que invierto, entenderlos de la A a la Z. Si no los entiendo, no invierto en ellos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es una de las cosas que yo también suelo insistir muchísimo con los alumnos en la formación y demás, porque es que siempre suele pasar que los números nos ciegan y es normal, es un Sí, comportamiento muy humano, pero es que en cuanto te ciegan los números y no miras realmente, no entiendes algo, estás en serio peligro de ser estafado o de tener un problema. totalmente. Totalmente. Y bueno, un poco relacionado con esto, sin ser recomendación de inversión, pero ¿en qué dirías tú que puede ser interesante que invierta una persona que está empezando, ¿no? ¿Qué tipo de inversiones pueden ser más asequibles, más interesantes, por cualquier razón que tú consideres, para una persona pues que se está iniciando en este mundillo y que dice, oye, no sé por dónde empezar? ¿Qué le dirías en ese aspecto? Bueno, pues yo le diría que me contacte por Instagram, por mensaje privado, y a partir de ahí pues ya haríamos un estudio financiero porque, digamos, no todo el mundo tiene los mismos objetivos, no todo el mundo tiene la misma versión al riesgo, no todo el mundo tiene la misma capacidad de ahorro, no todo el mundo tiene una hipoteca o tiene hijos, entonces, dependiendo de muchísimas variables, pues se puede recomendar una cosa u otra, ya sea más conservador o más agresiva, entonces habría que estudiar el caso concreto de cada persona y demás, pero bueno, si tuviera que decir algo así en general, diría primero que se informen muy bien de los activos que hay, que vayan viendo pues qué es una acción, qué es un fondo de inversión, qué es una criptomoneda, a partir de ahí que profundicen en esos activos y ya cuando tomen la decisión, lo que hablábamos antes, que sepan de la A a la Z en qué consiste cada uno de los activos. Pero si no saben por dónde empezar y quieren acortar esos tiempos de aprendizaje, pues que me contacten por mensaje y con el estudio financiero ya les puedo guiar hacia dónde podemos invertir. Qué bueno, fenomenal. Y a día de hoy, pues como hemos dicho antes, ¿no? Creo que más de 750.000 personas aprenden de ti a diario, prácticamente en redes. Pero ¿qué fue lo que te llevó a divulgar, a dar ese paso, ¿no? En tu caso. Pues básicamente fue por eso, porque me sentía estancado en un trabajo en el que pues tenía ciertas vacaciones al año en ciertas fechas, no era movible, digamos, no era flexible esas fechas, tenía un salario fijo, tampoco era, no podía aspirar a mucho más, o sea, como mucho 100, 200 euros más si hacía más horas, pero no podía salir mucho más de ahí. Y básicamente, durante todo ese proceso que estuve trabajando como empleado, aparte, o sea, en mis ratos libres, uno de mis hobbies era, bueno, el mismo que ahora, que es leer, informarme, escuchar gente que tiene negocios online o que está invirtiendo y demás. Entonces fui adquiriendo esos conocimientos y una vez que consideré que tenía el mínimo como para poder tirarme a las redes y que mucha gente pues pudiera verme y aprender de esos pocos conocimientos que tenía, pues fue cuando me lancé y digamos mi objetivo era dedicarme a ello, ya sea por colaboraciones, sea por los propios ingresos que me generara YouTube, por ejemplo, y demás, poder vivir de eso y es escapar, digamos, del sistema que hablábamos antes de tener X vacaciones, X dinero y demás. Entonces fue lo que me empujó, el saber, vale, llevo 5 años, 6 años aprendiendo sobre finanzas, voy a transmitirlo y de esa forma pues también es una forma de aprender. Una vez lo transmites es cuando realmente has asumido ese conocimiento, entonces fue así como empecé y como quise repartir también ese conocimiento. Qué bueno. ¿Y cuánto llevas con este viaje? ¿Cuándo empezaste, digamos, tus redes o ese viaje? Pues empecé en abril del 2022, o sea, hace prácticamente menos de 2 años. Y bueno, la verdad es que los resultados a día de hoy, la gente que me apoya y tal, es multiplicado por 10 o por 100 lo que esperaba en su momento. Entonces, la verdad que muy agradecido de haber tomado esa decisión, que al principio me dio miedo, como supongo que a todo el mundo, pero ha valido la pena por mí. Jolín, qué maravilla. Qué bien. Pues bueno, con esto ya, digamos, vamos terminando. Sí que me gustaría hacerte un par de preguntas, pedirte un par de recomendaciones para los que nos están escuchando, ¿no? La gente que a lo mejor
oye, pues nos está escuchando, le inspira tu historia y a lo mejor que pues llegar a ser como tú, ¿no? O al menos tener un camino similar o que pueda emprender un viaje parecido. ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo crees que puede empezar? ¿O qué consejo le darías, ¿no? Para iniciarse en ese camino de decir, oye, pues ojo, yo también tengo un trabajo tradicional y me quiero plantear un cambio hacia algo parecido a lo que has conseguido tú. Pues muy buena pregunta, me gusta. Yo lo que recomiendo siempre es que cada uno tiene que guiar como su instinto, su voz interior, su alma, como le queramos llamar. Y al final yo, pues, por hobby fui aprendiendo sobre finanzas y demás. Entonces, a partir de ese hobby, que es lo que me gusta, me apasiona y me encanta compartir mi conocimiento en ese sentido, hice mi negocio. Entonces diría lo mismo en cualquier ámbito, ya sea en el sector de las finanzas, ya sea en el sector de, no sé, de la mecánica, de ser cocinero, o sea, lo que te apasione, aprende todo lo que puedas de ahí. Y luego como consejo diría que te juntes con gente que ya está con los resultados que quieras tener. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de la cocina, ¿quién se dedica a la cocina? ¿Quién tiene un negocio a raíz de eso? ¿Quién está viviendo de ello? Y a partir de ahí, pues aprender qué es lo que está haciendo esa gente, qué es lo que ha hecho, y teniendo esos mentores te acortas muchísimo el camino de aprender, de equivocarte y a partir de ahí ir pivotando. Todo eso te lo vas ahorrando porque ya tienes a alguien que te va diciendo cuáles son los siguientes pasos. Entonces, yo a una persona que quiera, Bueno. digamos, salir de un círculo vicioso, ¿no? Que se le llama la carrera de la rata, en el que está en un trabajo que no le gusta y demás, pues le diría eso, que se centre en lo que le gusta, que aprenda todo lo posible, que se junte después con gente que ya está viviendo de esa pasión y a partir de ahí pues ya que vaya sumando escalón tras escalón, salga de su zona de confort y se atreva a crear su propio negocio en base a lo que le gusta, que eso le traerá unos resultados espectaculares. Qué bueno, qué buen consejo. No podría estar más de acuerdo, la verdad es que es buenísimo. Así que espero que si alguien está planteándolo, que le sirva y que le anime a dar ese pasito. Y ya sí, por último, bueno, en base a lo que has vivido aquí, la entrevista esta que te hemos hecho, ¿no? ¿A quién crees que deberíamos invitar? ¿Quién más debería pasar por aquí para poder charlar con él o con ella un ratito y conocer también su viaje, ¿no? Hacia ese éxito financiero como el que has tenido tú. Pues mira, me vienen muchas personas a la cabeza, pero te voy a decir dos. Una sería mi coach, que es Anabel Martín Coach. Ella pues también viene de una vida difícil antes de dedicarse al coaching y tal, que de hecho fue el punto de inflexión que le llevó a dedicarse a ello a día de hoy. Bueno, tiene una historia preciosa, ya la conoceréis seguro, porque seguro que está encantada de pasar este ratito también aquí contigo. Y la otra persona sería Rangal Davis, David Ramírez, que es como también mi tutor, el que me enseñó, digamos, todo este mundo y me llevó de la mano en el negocio de la consultoría financiera. Así que ellos dos son personas top que pueden aportar muchísimo también. Qué bueno, pues te lo agradezco. Seguro que les invitaremos al menos a que pasen por aquí y si nos aceptan la invitación, seguro que la gente puede aprender muchísimo de ellos, que de eso es lo que tratamos, ¿no? Así que nada, pues muchísimas gracias por este ratito. Creo que ha sido súper entretenido. Luego, además, creo que también a mucha gente seguro que le va a inspirar tu historia de, como decías, oye, cómo te has reinventado, cómo has luchado por conseguir eso que querías, ¿no? Y cómo a día de hoy pues estás viviendo lo que para muchos es un sueño hecho realidad, ¿no? O sea que fenomenal. Enhorabuena, tío, que creo que ha sido brutal. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. A seguir ahí creciendo y a disfrutar también Miami, a disfrutar esa nueva aventura también. Eso es, hay que salir de la zona de confort para seguir creciendo, así que nada, muchísimas gracias por este ratito también, espero que a la gente le haya servido y como siempre, cualquier cosita siempre estoy ahí activo en redes, así que ahí me pueden encontrar si les sirve algo de esta entrevista o si le ha quedado alguna dudita o lo que sea, encantado de ayudar siempre. Estupendo, pues un fuerte abrazo, Jordi. Muchas gracias, un abrazo.